La lección para esta tarde es cosas que no logro entender. Sí, como la figura que aparece ahí. No sé en ocasiones qué cosas, por qué no entiendo esto, ¿verdad? No todo es sencillo en la Biblia, hay que entenderlo. Ni nosotros, ni los discípulos en el primer siglo lo entendieron todo con la primera explicación. A veces las cosas se complican, hermanos, y no logran entenderlo todo. El Señor, siendo un maestro, un gran maestro, no los reprendía, no se enojaba, como a veces nosotros cuando nos hacen una pregunta y decimos, bueno, pues que usted no entiende o qué. No, el Señor nunca respondió así, porque hay cosas que no son muy fáciles para entender. También hay que tener en cuenta la capacidad espiritual, no mental, porque hay gente muy inteligente, pero que en lo espiritual no entienden absolutamente nada. Y esto es fácil de entender. La Biblia dice que el hombre material no puede entender las cosas del espíritu, porque no le dan, porque su mente está en lo físico. Entonces, para las cosas espirituales les es difícil entender. Vamos a ver un ejemplo, el que tenemos aquí en el Evangelio de Mateo. En el capítulo 16, versículo 11 en adelante, el Señor había estado diciendo algunas cosas a sus discípulos y estos hermanos pues habían confundido la intención con la cual Cristo les había hablado. Voy a leer desde el versículo 5, aquí tengo solamente los últimos dos textos, pero Mateo capítulo 16, verso 5 en adelante, dice la escritura así: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, al otro lado del lago de Genesaret, o de Nazaret, de Galilea. Y Jesús les dijo, se olvidó traer pan. Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Puede ver la conexión? Estos se olvidaron de traer pan, y la primera cosa que Jesús les dice es, cuidado con la levadura de los fariseos y saduceos. ¿Cuál es la más clara conexión que van a hacer? Si no trajimos pan, nos está diciendo, no le compren levadura a los fariseos y saduceos. Eso es lo que ellos pensaban. Verso 7, ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Continuemos. Y entendiéndolo Jesús lo que dijo, no le dijeron a Jesús, pero el Señor, como es Dios, sabe lo que hay en los corazones de todos. Entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Esa fue la más fuerte reprensión. Les llamó hombres de poca fe. ¿Por qué piensan que no tenemos pan? ¿No entendéis aún? Ahí está, no entendieron. ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis. En una ocasión había más de 5,000 personas y había solamente 5 pedazos de pan, y Jesús con 5 pedazos de pan alimentó a los 5,000 personas. Dice Cristo, y entonces ahora, porque están pensando no hay pan, ¿dónde está su fe? Pero lo que sirve para mi lección es que ellos no entendieron. Y el Señor les dice en el versículo 11, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Eso fue lo que les dijo el Señor. Pero si no hubiese habido una aclaración, se van ellos con la falsa idea de que nos regañó porque se nos olvidó pan. No fue el pan. Ustedes no se preocupen por las cosas materiales. Entonces, esto enseña, hermanos, que en ocasiones hay cosas que no entendemos y las vamos a percibir de una manera equivocada. El apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, antes de ser cristiano, estaba completamente confundido, porque no lograba desprenderse de una ley que Cristo había ya clavado en la cruz y que ya no estaba vigente.
Él seguía viviendo conforme los principios de Dios para el pueblo de Israel bajo la ley. Pero Cristo vino a quitarla y perseguía y encarcelaba y maltrataba a gente cristiana que seguía ahora ya no la ley, sino los mandamientos de Cristo. Así que él no estaba entendiendo. No fue hasta que Jesús le apareció camino a Damasco y le hizo ver y decir: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Estás peleando contra ti mismo. Lo que estás haciendo es incorrecto. Pero él no lo entendía. Ahora mire cuánta fuerza, cuánto tiempo, cuánta energía podemos gastar en algo que está equivocado. Acá en mi país, en México, acaba de pasar lo de la Cuaresma, ¿verdad? En donde en Iztapalapa se hace la cuestión de las personas, ¿verdad? Que casi se crucifican otra vez. ¿Cuánta energía, cuánto dinero no invirtieron? Sin embargo, el Señor no está pidiendo que nos crucifiquemos otra vez. Sí, Pablo habla de estoy crucificado con Cristo, pero en una forma simbólica. Yo no voy a trepar a una cruz para decirle a la gente, ya me voy a crucificar con Cristo. No, están malentendiendo lo que el Señor pide, pero son muy sinceros. El problema es que la sinceridad no les va a salvar, sino la obediencia a lo que Dios dice. Entonces se va a tratar de esto, esta lección, tanto para los que ya somos cristianos, tenemos enseñanza, como para aquellos que todavía no obedecen el Evangelio. Por ejemplo, cosas que no logramos entender, cómo es posible que en ocasiones todos nosotros, no nada más algunas personas, tratamos de ser muy honestos, pero para con los hombres, pero para con Dios no lo somos. O sea, nos esforzamos por ser personas muy de una sola palabra, muy honesto, como decían los antiguos. Yo no necesito firmarte un contrato, solamente dame la mano, el apretón mío sirve de que si yo te doy mi palabra que te pago para el día tal, ya te voy a pagar ese día, cuenta con lo que te estoy diciendo. Y era suficiente, no había que firmar contrato, pero la palabra de la persona valía. Somos muy honestos, pero con los hombres, pero con Dios no somos tan honestos. En Miqueas, el Antiguo Testamento, Dios, hermanos, enseñó a su pueblo que Él pide algo, hermanos, de parte del hombre, que Él busca, de toda la gente, hermanos, busca algo que no encuentra y que rara vez las personas, hermanos, pues se lo dan al Señor. Y esto es, hermanos, lo que Dios le dijo al profeta: dile a mi pueblo lo siguiente. Miqueas capítulo 6, está entre el libro de Nahum, o antes del libro de Nahum, capítulo 6 y el versículo 6 al 8, para que vea que el profeta se pone como alguien preocupado y dice: ¿cómo hago? ¿Qué haré para agradar a Dios? Dice Miqueas 6:6, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Fíjese bien, esta es una muy buena observación. ¿Qué le llevo a Dios? Si se tratara todavía de que nosotros, hermanos, trajéramos las ofrendas, no nos preocuparíamos. ¿Qué animalito le traigo a Dios? No, esta oveja no está muy limpia, está muy flaca, esta oveja se me enfermó, esta no se la doy. Voy a buscar una oveja limpia, sana, grande, gorda, para sacrificarla. Y el profeta dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová? ¿Con qué adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros, con carneros? ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿Mataré a uno de mis hijos por mis pecados? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Eso es lo que pide Dios. Versículo 8. Oh hombre, dice Dios, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti?
Solamente, esa palabra es muy hermosa, solamente, dice el versículo 8, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Quieres saber qué te pido? Quiero saber qué ando buscando. No me traigas nada, yo no necesito ya nada de usted. Necesito que usted haga justicia, sea justo con el hombre, pero más con Dios. Sí, hay que ser honestos con Dios. Amar misericordia. Hay que ser misericordiosos, tener compasión con el prójimo y humillarte ante tu Dios. ¿Qué es humillarnos ante tu Dios? Humillarnos ante Dios significa doblegarme ante Él. Si Él es mi Señor, haré lo que tú dices. Haré lo que tú has mandado, no lo que yo quiera. Ese fue el problema de Caín. Caín no le quiso dar a Dios lo que Dios le pidió, ni lo que Dios le pidió, ni la forma que Dios se lo pidió. Él dijo, si es ofrenda, yo le llevo a Dios lo que yo quiera y como yo quiera, total es para Dios. Pues Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín. ¿Y qué ocurrió? Pues comenzó a enojarse, a molestarse. Se enojó tanto y mal enojado porque se enojó no con Dios, o aparte de con Dios, se enojó con su hermano, Abel. ¿Y qué hizo? No supo controlar su enojo y terminó matando a su hermano. No es culpa de Caín, de Abel, perdón. Es culpa tuya, que no hiciste las cosas como Dios dice. Entonces, Pablo dice a los hermanos en Filipenses capítulo 4, 8, que en todo lo que sea bueno, pensemos. Pero también dice esta observación, Filipenses 4 y versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Así que la próxima vez que usted se acerque para leer a Dios su palabra, para escuchar de Él, diga, Señor, tal vez yo no he sido honesto contigo. Soy honesto para con el hombre, tengo mi palabra, pero a ti te he dicho una cosa y no lo he hecho. Ahora aquí estoy para humillarme, para que hagas de mí lo que tú deseas. Voy a pensar en todo lo bueno, en todo lo honesto. Así que, ¿cómo es posible que seamos honestos con el hombre y no con Dios? Otra cosa, ¿cómo es posible que decimos que amamos a Dios, pero no lo obedecemos? A ver, los que somos padres, ¿qué tal nos gustaría eso? El 10 de mayo vienen mis hijos y le cantan las mañanitas a su mamá, y que eres lo más querido, y que como tú no hay otro ser, mamá, te quiero, la llenan de tarjetas, de flores, te llevo a comer, pero no le hacen caso. ¿Qué va a decir la mamá? Estos hijos nomás dicen que me aman, pero realmente no. El amor se muestra, no solamente se dice, se escribe o se lleva una flor. El amor se muestra. Y Dios dice, bueno, vamos a ver, ustedes dicen que me aman, pero no me obedecen.
¿Cuántas veces no hemos leído este pequeño pasaje tan ilustrativo que Lucas escribió? Y qué hermosas palabras dijo el Señor. Nunca mejor verdad expresada en tan pocas palabras, ¿no? Como las que dijo Jesucristo. Escuche, Lucas capítulo 6, versículo 46, dice la palabra: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esto es cierto. ¿Para qué me llamas Señor si no haces lo que yo estoy diciendo? Creo que Dios tiene razón. Por eso no entiendo cómo es posible. Tantas gentes dicen, yo amo a Dios. Pero Dios dice, mira, tienes que hacer esto, tienes que comenzar a preocuparte por tu vida espiritual, tienes que oír la palabra, tienes que creer, tienes que confesar el nombre de Jesucristo, tienes que arrepentirte y tienes que ser bautizado para el perdón de tus pecados. No, yo no. Entonces deja de estarme llamando Señor, Señor, porque no haces lo que yo te digo. Juan capítulo 14, Jesucristo, esas son palabras del Señor las que estamos leyendo. El Evangelio de Juan capítulo 14, Jesucristo dijo hablando, porque muchos dicen, hermano, es que eso es tan difícil de hacer, porque yo no crecí pensando de esta manera. Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ese sí es condicional. Si tú dices que me amas, guarda mis mandamientos. Y en la introducción, el hermano Wilfredo leyó en 1 de Juan capítulo 5, verso 3, donde dice, hermanos, el versículo, me lo memoricé mientras que él lo decía, pero se me olvidó. Pero aquí lo tengo, se lo leo rápidamente. En 1 de Juan, mis mandamientos, dice capítulo 5, verso 3, este es el amor, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Es decir, no es como algo imposible, no, ay Señor, me pides que yo salte de aquí hasta el otro edificio y en medio está el abismo, estoy arriba de 50 pisos, si no puedo me voy a caer, no puedo, Señor. No, el Señor no pide nada de eso. Sus mandamientos no son así. Sus mandamientos son dóciles. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Pero si no lo amamos, todo es difícil. Aún congregarnos, aún estar a tiempo, aún hacer lo de la ofrenda, aún participarla, todo es difícil si no lo amamos. Nada tiene sentido. ¿Y para qué van el domingo? Van un domingo y van otro. ¿A qué van? Todo se complica si no amamos a Dios. Todo nos parecería absurdo si no amamos a Dios. Pero porque lo amamos, nadie tiene que andarnos empujando. El hermano Jairo dijo antes de cantar, qué alegre es venir aquí. Sí, no porque venimos a vernos solamente, bueno, eso es parte de una estimulación al amor y a las buenas obras, pero venimos a orar al Todopoderoso como iglesia. ¿Sabe qué nos une? La común fe. Somos hermanos en Cristo, creemos lo que la Escritura dice y juntos estamos aquí y traemos a nuestros niños e invitamos a otros, como el caso del hermano Jairo, sus familiares. ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios quiere, que quisiéramos que estuviéramos todos en armonía con el Señor, que todo viniera a escuchar la palabra. Pero muchas veces no es así. ¿Cómo es posible que dicen que aman a Dios, pero no le obedecen? ¿Cómo es posible que aceptan cualquier cosa como religión, pero no la verdad? Para mí, hermanos, esto es, entre más predico, más me hago viejo, no logro entender, es lo que menos entiendo de la gente. O sea, usted les puede con la Biblia decir, mira lo que dice, y no. Pero es que el pastor dice, y de ahí no los mueves. Usted les puede enseñar con la Biblia que lo que el pastor está equivocado, pero no le hacen caso a la Biblia. No, es que la pastora dice. Yo conocí una señora que creo que ya murió para este tiempo, sí tiene que ser. Pero la conocí desde que yo era un niño en el barrio. Había un muchachito muy peculiar, ¿verdad? Le decíamos Pepillo. Pepillo era peculiar porque era bien diferente a todos. Era el más gordito de todo el barrio, así que ya eso lo hacía diferente. Y eso que no había bullying, dicen en aquel tiempo. Pero ese bullying era como que muy sano, ¿verdad?
Pero era buenísimo para jugar béisbol. Cada pelotazo que daba era un jonrón que hacía Pepillo porque la fuerza que tenía. Solo que le costaba llegar salvo a primera, ¿verdad? Porque de aquí hay que llegar. Pero era muy bueno, muy buen muchachito. Me gustaba cuando jugábamos a traer comiditas, porque él siempre traía a lo mejor como que su mamá, como que eran los ricos del barrio, ¿no? Entonces él traía una caja, una lata de sardinas, ¿verdad? Yo llevaba porque un huevo, yo llevaba una torta. Los niños jugábamos a las casitas, no crean que no. Y jugábamos a traer comiditas. Debajo de un árbol nos poníamos y cada quien, pues ve a ver qué le agarras de tu casa. Alguien agarraba sal, una tortilla o dos. Yo agarraba un huevo, aunque sea a las escondidas. Y ahí lo hacíamos con una lumbrita. Y él siempre traía como la carnita, o un pedazo de jamón, o unas sardinas. Y ahí abrirlo con una cuchara. Y eso es lo que comíamos. Esos eran nuestros juegos en aquel tiempo. Pero él, su mamá, doña Elvira, la recuerdo muy bien porque después ella fue una fiel visitante en la iglesia donde estábamos. Fiel visitante, nunca se bautizó. Yo cuando crecí, me hice predicador, me invitaban a predicar de donde yo salí varias veces. Y una vez le dije, doña Elvira, ¿y usted por qué no se ha bautizado? Desde que yo soy niño la conozco y viene cada domingo. Era más fiel que los miembros. Cada jueves ahí estaba. Cada domingo en la mañana. Cada domingo en la tarde ahí estaba doña Elvira. Porque nos reuníamos en la mañana y en la tarde. Los domingos. ¿Y por qué no? Y un día él dijo, mire, ya grande edad. Me dijo, mira, Basi, me decía ella. Mire, Basi, le voy a decir por qué no. A mí, después de que mi esposo murió, ni un hombre me ha tocado. Y dice, pero... No, es que cuando me bautizan me van a abrazar y me van... ¿En verdad, doña Elvira? Sí, a mí no me gusta eso. Yo le dije, pero si entre varias hermanas la acuestan, no, la Biblia dice que la mujer no puede bautizar. Pero es nada más para que la hagan para abajo, doña Elvira, o usted sola hágase para abajo. No me voy a poder levantar. No hubo manera. Y murió doña Elvira sin bautizarse. Porque no quería que un hombre fuese a tocarla. Bueno, yo he bautizado muchos hermanos y hermanas y el tocar es solamente agarrarle la nuca atrás un poco, agarrar entre la cabeza, es zambutirle y volverla a tomar. Eso es todo, volverla a levantar, es todo lo que hacemos. Entonces no hay manera de abusar, ¿verdad? No es una forma que uno está buscando, ni mucho menos algo perverso así. Pero esa fue su idea y murió doña Elvira sin bautizarse por esa idea. Yo no entiendo por qué hay personas, hermanos, que aceptan cualquier cosa, pero no la verdad. Jesucristo dijo en Juan 8:31, versos muy conocidos. No estoy trayendo textos, hermanos, profundos, elevados, que digamos que yo no entiendo lo que dice ahí. Mire lo que dijo Jesucristo en Juan 8:31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dos cosas dijo el Señor: permanecer en su palabra, porque su palabra es la verdad y la verdad es la única que nos va a liberar. Si no conocemos la verdad, hermanos, no aceptamos la verdad, seremos esclavos de una mentira, de una falacia, de algo que no es cierto, como doña Elvira y alguien más. Y moriremos fuera del Señor por no aceptar la verdad. Son cosas que no logro entender. Proverbios 23 de memoria dice: compra la verdad y no la vendas. Una vez que conozcamos la verdad, no salgamos de ella, hermanos. La verdad nos hará libres. Una cosa más, hermanos, ¿cómo es posible que creen, pero no logran bautizarse? Tal vez el ejemplo, doña Elvira, cabía mejor aquí. ¿Y por qué es que necesitamos predicar esto? Porque es un mandamiento del Señor que dice en Marcos capítulo 16, el versículo 15, dijo el Señor a sus discípulos y apóstoles: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La doctrina del bautismo se ha predicado desde que Cristo lanzó a los apóstoles: vayan en todo el mundo, digan a la gente que para ser salvo tiene que ser bautizado. Así que el bautismo es el bautismo que uno reconoce de grande cuando uno decide: quiero entregarme al Señor.
Y el Señor Jesucristo dice que la persona tiene que oír, que la persona debe de creer lo que se le predica, la persona debe de confesar. ¿Qué va a confesar? ¿Todos sus pecados? No, eso el Señor ya lo sabe. Cuando usted se arrepienta, el Señor borrará esos pecados. Usted debe de confesar delante de la gente: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque dijo el Señor: el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. El que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que usted decide, o acepta o niega, pero tiene consecuencias una y otra. Y luego, por último, ser bautizados. Pasajes como el de Gálatas capítulo 3, versículo 26 y 27. Así como Jesús en Marcos envió a predicar a los apóstoles, a bautizar a todo el mundo, dijo Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo me hago un hijo de Dios? Por la fe. Lo dice el 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando uno nace en este mundo, todos somos criaturas de Dios. Pero quiero ser hijo de Dios, debo de obedecer a su palabra y ser bautizado en agua para el perdón de mis pecados. Ese es el nuevo nacimiento. Ahora sí soy un hijo de Dios. Ahora soy una hija de Dios, porque he creído en aquel que murió por mí. Me he bautizado para el perdón de mis pecados. Y termina el apóstol Pedro diciendo en 1 de Pedro 3, versículo 21. Esto le dijimos a un compañero del hermano Roberto, a Santiago. Dice 1 de Pedro 3, 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Ves esto, Santiago? Y se quedaba viendo el joven, el muchacho, pero él negaba la eficacia del bautismo. Ante esta verdad, ¿qué puedes hacer? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Ahora, esa agua no te va a salvar, le explicamos. No es el agua el que te va a purificar. Es la sangre de Cristo. Pero Cristo escogió este método, este símbolo, para que simbolice que hemos muerto. Y al muerto hay que sepultarlo. Y cuando sale del agua ha resucitado una nueva persona. Y todos los que hemos sido bautizados hemos vuelto a nacer. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Si no nacieres de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Y doña Elvira no quiso. Pero me pregunto, ¿y usted? Este es el mensaje para el no creyente. Ahora voy con nosotros, los que ya hemos creído. No logro entender, me pregunto, ¿cómo es posible que los miembros, los que ya somos cristianos, a veces justificamos el denominacionalismo? ¿Qué significa denominacionalismo? No es un trabalenguas. Significa, hermanos, el aceptar creencias infiltradas de denominaciones dentro de la doctrina de Cristo, como la doctrina de hermanos del calvinismo u otras doctrinas de ascendencia pentecostés, católicas, testigos, luteranos, o usted lo puede nombrar. Y decimos, es que yo crecí con esto y yo no puedo dejar esta doctrina. Por ejemplo, en el Evangelio, aceptar esas prácticas o esas doctrinas, no quererlas dejar, es no querer hacer caso a esto que dijo el Señor. En el Evangelio de Juan, capítulo 17. Aquí hemos tenido varias personas, matrimonios, familias que nunca quisieron dejar las doctrinas en las cuales crecieron y terminaron por enredarse, por confundirse, por no aceptar la verdad. Esa es la realidad. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, en los versículos 20 al 23, dice la palabra del Señor, hablando Jesucristo antes de irse con el Padre al cielo, dijo: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. En la palabra de Dios no existe la denominación, no existe el sectarismo,
Dios quiere, en su palabra quiere que todos seamos uno. Nada de secciones, nada de diferentes creencias, para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Otra vez vuelve a repetir la misma idea, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y la gente que quiere ignorar esta verdad, ¿sabe lo que dice? Hermanos, si todos se aman, ustedes son de Dios todos, ustedes alaban a Dios de una manera, no critiquen a los que alaban a Dios dejen a estos, si estos quieren creer en esto, déjenlos, todos van al cielo. No es cierto. Eso es una vil mentira. No todos vamos al cielo. Cristo vino y edificó una iglesia y dejó una sola doctrina. ¿Dónde dice eso? Efesios capítulo 4, lea conmigo, por favor. En la epístola de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4 y en los versículos 4 en adelante, dice la palabra del Señor. Dios utilizó a este gran hombre, el apóstol Pablo, y escribió tantas doctrinas, hermanos, que nos sirve a nosotros. Dice, un cuerpo, es decir, una iglesia, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe. Ahí está, una doctrina, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. No dejó varios caminos. No dijo el Señor, está bien, miren, yo prediqué esto, pero si los mormones enseñan que yo fui a América y tuve 12 apóstoles y que el ángel Moroni fue allá y que yo le di a José Smith, un borracho, le di mi palabra para que escribiera el libro, pues déjenlo, créanlo también. Ellos dicen que puedes tener varias mujeres, pues también vive de esa manera. ¿Qué haríamos? ¿Nos quedamos aquí o nos vamos con los mormones? Todo sería confusión, todo sería errático. Ese no es un Dios de orden. Así que, queridos hermanos, no es así. El calvinismo enseña que todos nacimos con el pecado original. ¿Y qué hicieron nuestros abuelos y nuestros padres? Pues hay que bautizarlo cuando tiene meses, días. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si muere? Va a ir al infierno porque trae el pecado original. La Biblia no enseña que yo nazco con pecado. El pecado uno lo practica, uno decide. Dios nos dio raciocinio. Y cuando nosotros no hacemos lo que Dios dice, entonces pecamos. Sí, lo que entró con el pecado fue la muerte. Cuando Adán y Eva pecaron, la muerte entró por el pecado de ellos. Pero Ezequiel 18:20 dice, el Padre no llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo llevará el pecado del Padre. Si mi papá pecó, él va a darle cuenta a Dios. Y si yo peco, yo le voy a dar cuenta a Dios. Yo no voy a darle cuenta a Dios por el pecado de mi papá, ni él por mi pecado. Cada uno vamos a responder conforme a nuestras obras. No hay tal pecado original. Es decir, que se traspase. Sí hubo un pecado original, obviamente, el que cometió Adán, pero no que se traspasa, no como lo dice el calvinismo. Así que como nuestros padres y abuelos no entendieron esto, como los que leímos de Mateo, sus discípulos que no entendieron la cuestión de la levadura, hicieron algo diferente y comenzaron a dar crédito. Es cierto, lo que los padres, lo que los obispos nos enseñan es verdad. Y nacía uno y corrían a la capilla a bautizarlo. Que no es un bautismo, la palabra bautismo significa sepultura. Y lo que ellos hacían es echar un chorrito de agua en el cráneo. Eso se llama esparción y le llamaron bautismo. Pero bautismo significa sepultar, no echar agüita en la cabeza. Y para que uno sea bautizado le tienen que preguntar, ¿crees en el Hijo de Dios? Y si yo tenía 2 meses de edad, ¿a poco el cura me iba a decir, hey, ¿cree usted en el Hijo de Dios? ¿Cuándo? Si yo le hablo a Chano que tiene 1 año y a veces no me entiende, porque no me entiende, menos de 2 meses. Pero nuestros abuelos fue lo que les impusieron a nuestros padres.
Y así lo creyeron y así nos enseñaron. Por eso se nos hace tan difícil dejar eso. Por eso decimos, ¿cómo es posible que tratamos de encontrar estas cosas? En 1 Corintios capítulo 1, para que nosotros no estemos hablando diferentes cosas, Pablo rogó a nuestro Dios por esta iglesia. Y en sus ruegos dijo esto, 1 Corintios 1, versos 10 al 13, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones. La semana que viene, con el favor de Dios, el hermano Carlos va a predicar la palabra. ¿Y qué tal si el hermano Carlos predica todo lo opuesto a lo que esta mañana estamos entendiendo o estamos enseñando? ¿Qué vamos a decir? Ah, está bien, gloria a Dios, mira el hermano, o déjalo, el hermano está comenzando. No, tendríamos que llevarlo aparte, decir, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué estás predicando? Eso tendríamos que hacer. Dice Pablo, os ruego en el nombre del Señor Jesucristo que todos hablemos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, yo de Cefas, y yo de Cristo. Les pregunta Pablo, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Martín Lutero. ¿Por qué? ¿Por qué una denominación que se llama los luteranos? Por Martín Lutero. ¿Fue Lutero, murió por nosotros? Otros bautistas. ¿Que Juan el Bautista dio su vida por la nuestra? No. Entonces, ¿por qué llevan su nombre? Eso es lo que Pablo preguntaba. ¿Ustedes son de Pablo, de Pedro, de Cefas, de Apolos o de quién? Yo no morí por ustedes, dice Pablo. Debemos de solamente ser de Cristo. Aprendan a hablar una y la misma cosa, sea la doctrina de nuestro Dios. Así que no entendemos cómo es posible el denominacionalismo dentro de la iglesia. Eso no cabe. ¿Cómo es posible que toman el cristianismo a la ligera, o tomamos? Pues sí, soy cristiano y como si no hubiera pasado nada. Yo me bauticé, pero yo sigo mi vida igual. No, no debe de ser así. En Mateo 6:33 Jesucristo dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Antes de que te bautizaras, antes de que nos bautizáramos, a lo mejor las cosas de Dios no eran la primera cosa en mi vida. Pero ahora que soy un cristiano, buscad primeramente, antes de que yo haga una cosa, antes de que vaya, antes de que diga que sí, antes de que vaya a hacer aquello, Señor, ¿es esto algo que te agrada? ¿Me conviene como cristiano, me conviene como cristiana hacer esto? Lo que ustedes postean, las fotos que tienen, pregúntese, ¿es esto algo que yo como cristiano o como cristiana debo de postear? Mis comentarios que doy en Facebook, ahora todo el mundo, son dignos de que la persona diga, mira, es una cristiana la que está diciendo eso. ¿Es correcto esto? Vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Anteriormente tal vez no me importaba lo que ponía. Pero hoy busco primeramente estar bien en relación con Dios. Romanos capítulo 12, interesante versículo este. Romanos 12, 1 y 2 dice el apóstol Pablo, así que hermanos, está hablando con los cristianos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Cuando la persona que iba a hacer un sacrificio ponía el animalito ahí, hermanos, sobre las brasas, ya, ese animal estaba siendo solamente rostizado, muerto, ya murió. Dijo Pablo, bueno, hermanos, vamos a presentar nuestros cuerpos vivos en sacrificio, dice el versículo, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, a este mundo, sino
transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mi cuerpo ya no vive para el mundo, ahora vivo para el Señor. Significa que tengo que hacer un compromiso, significa que tengo que tener valor para hacer eso. Pues escuche lo que dijo Cristo en Lucas 9:57. Lucas 9:57 se le conoce como los principios del discipulado, y ya verá por qué. Para toda persona que quiere venir al Señor, deberíamos de enseñarle esto. Dice Lucas 9:57, yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, deja que primero vaya entierre a mi padre. Jesús le dijo: déjalo que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. 3 posibles candidatos a seguir al Señor que no entienden lo que tienen que hacer. Así que, queridos hermanos, tomar el cristianismo a la ligera no sirve de nada. Si usted no está haciendo cambios en su vida, si yo no estoy haciendo cambios en mi vida, entonces ¿de qué nos sirve ser cristianos? Para concluir, un último punto, no entendemos cómo es posible que a veces conocemos la verdad, pero no estamos dispuestos a enseñarla. ¿Se acuerda como aquellos que recibieron 5 talentos, 3 talentos y 1 talento? El que tenía 5 y el que tenía 3 fueron y negociaron y guardaron para que cuando viniera su Señor tuviera sus intereses con ellos. Pero el que tenía 1, ¿qué dijo? Lo enterró. Y cuando vino el maestro, el Señor le dijo: ¿dónde está lo que es mío? Aquí tiene lo que es tuyo, pero tuve temor, ¿verdad? Porque era 1. Y el Señor dijo: siervo malo y negligente, tenías que haber dado mi dinero a los banqueros para que cuando yo venga recogiera el dinero junto con sus intereses. Quitárselo y darle al que tiene más, porque al que tiene le será dado y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarlo afuera de las tinieblas. Fue lo que hizo. Así que nosotros, queridos hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. El Señor nos ha dado la oportunidad de conocer la verdad. No podemos quedarnos nada más con ella. Tenemos que aprender a compartirla, a enseñarla. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Si ustedes se preguntarán: bueno, hermano, y ya ahora que mandan audios y ahora que están haciendo estos videos, ¿por qué? De aquí nacen estas ideas. Tenemos que compartir la palabra. Yo sé que es una pequeña aportación, tal vez muchos no lo vayan a ver, tal vez no somos tan competentes como otros, pero estamos haciendo nuestro granito de arena, compartiendo la verdad a niveles que ahora se prestan para nosotros. Dijo Pablo a Timoteo, en la segunda carta de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que recibimos, dalo más adelante. Enséñalo a alguien más que tenga la capacidad para que él vuelva a enseñar a alguien más. A su servidor hubo una persona que le enseñó. Ahora yo tengo la necesidad de enseñarlo a alguien más. No solamente a mis hijos, pero a los hermanos que están aquí con nosotros, a los jóvenes especialmente, para que continúen en el camino del Señor. El escritor de los Hebreos dijo en Hebreos capítulo 5, en los versículos 1 y 2. Suena como a regaño, pero les dijo porque Hebreos 5, 1 y 2. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Así que nosotros también tenemos que tener la paciencia y tenemos que enseñar la palabra de nuestro Dios a otros.
Y finalmente, hermanos, vemos en el Evangelio de Juan capítulo 1, estas son palabras de Jesucristo de Juan, que narra cómo Felipe era una persona que no perdía tiempo en traerle personas a Jesús. Y quizá esto es un buen ejemplo para mí y para usted. Juan capítulo 1, verso 43 en adelante. Dice la palabra del Señor así: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Ahí está, Felipe se convierte en seguidor del Señor. Y Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Felipe apenas fue llamado por el Señor. Y al siguiente día, ¿qué hace Felipe? Ya está llevándole gente a Jesús. Encontró a Natanael y enseguida le dijo: ven, hemos encontrado de quien habla la ley, a Jesús, el Hijo de Dios. ¿Verdad? Ya el resto, Natanael tenía que decidir qué hacer con ello. Entonces, hermanos, si nosotros dejamos que los pensamientos de denominación se infiltren en nuestras cabezas, si tomamos el cristianismo a la ligera, si no compartimos la verdad, ¿creemos que podremos escapar al castigo de Dios? La verdad es que no. Así como será imposible que el que no cree llegue al reino si no se bautiza, nosotros también, si dejamos de hacer lo que Dios nos pide, será algo relativamente, hermanos, muy difícil. No relativo, será concretamente muy difícil. En Mateo 23, el Señor dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El Señor le dio una gran reprimienda a los escribas y fariseos, porque sí diezmaban de la menta, del eneldo, del comino, pero dejaron de hacer lo más importante de la ley. A nosotros como cristianos, sí, estamos aquí el domingo, sí, estamos aquí el jueves, pero lo demás, no hablamos a nadie, no visitamos, no llevamos un mensaje de salvación a una persona. Yo me concreto con ir al culto y nada más. Es necesario de hacer esto sin dejar de hacer aquello. Es bueno reunirnos, cada reunión, pero necesitamos hacer lo que el Señor nos pide también. Ahora, podré decir esto como conclusión, queridos hermanos. La voluntad de Dios es mucho más comprensible que los caminos de los hombres. Santiago nos dice que toda dádiva buena, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay sombra de variación de muerte. Entonces, hablar del Señor, hermanos, es lo mejor que podamos hacer. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La voluntad de Dios es mucho más comprensible que los caminos de los hombres. Trae luz, trae sabiduría. Por lo tanto, hermanos, vamos a hablar de la palabra de Dios. La palabra de Dios es algo que se puede entender. Y si fuera posible que alguien no lo entendiéramos, dijéramos como el eunuco: pero entiende lo que lee, esperando que la persona que no entienda nos diga: ¿y cómo voy a entender si no hay quien me explique? Jairo, ya es martes hoy, ¿vas a darnos la clase hoy en día? Eso es la voluntad del Señor. Nos interesamos en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque vale la pena. Muchas gracias por su atención, amados hermanos. Espero que este mensaje pequeño pues haya servido de edificación para nosotros, no solamente para oírlo y retenerlo, sino también para enseñarlo a otras personas que
no conocen a Dios. Y si en esta tarde hubiera un alma que ha estado escuchando la palabra de Dios y siente en su corazón el deseo de aceptar a Cristo, de confesar el nombre del Señor y ser bautizado o bautizada en agua para el perdón de los pecados, les invitamos que aquí hay ropa, aquí hay agua, solamente necesitamos su decisión. Que Dios les bendiga.